cabildeo y el del Parlamento abierto. Quiero comentarles que hoy vamos a tener la tercera sesión dedicada a la clínica procesal de Poder Legislativo. Es decir, hoy tendremos clínica, práctica en materia legislativa. Entonces, yo daré la primera hora y la segunda y tercera hora estará el doctor Garita, que me auxilie, que ya está conectado, para poder concluir esta clase. Y sería el último taller procesal en materia legislativa. Tenemos las tareas pendientes de las iniciativas que creo ahora es el día que les pido puedan concluir. Entonces vamos a concluir, valga la redundancia, la agenda internacional. Hablamos la última clase de la agenda internacional sobre seguimiento e implementación de la Agenda 2030. Les comentaba que en el Senado hay una comisión especial que es una réplica a la estructura adoptada en la Estrategia Nacional para la implementación de la Agenda 2030, la cual cuenta con una figura de vinculación política y una figura técnica. La primera tiene su cargo auxiliar a la presidencia de la comisión. Y aquí tenemos una comisión especial para el seguimiento y la implementación de la Agenda 2030, y es la que coordina todas las actividades. Esta semana, por ejemplo, en aras de esta agenda, aprobamos dos leyes importantes. La ley de economía circular y una ley de residuos tóxicos. Por eso es importante esta agenda, porque son en su mayoría leyes que tienen que ver con medio ambiente, el reciclado, los residuos, el aprovechamiento de todos los desechos. Es una buena ley. Claro, como siempre, todas las leyes son perfectibles, pero de esto se trata esta comisión y esta agenda. Como lo he venido señalando, la diplomacia parlamentaria contempla las actividades que el Congreso, a través de sus legisladores, realizan en el plano internacional, y en un plano plural. Estas actividades que de manera independiente realiza el Congreso mexicano en su conjunto, integran diputados y senadores. Dentro de estas actividades que se engloba su participación de legisladores en organizaciones internacionales, en reuniones interparlamentarias, en grupos de amistad, como ya se los había comentado. Las reuniones interparlamentarias son mecanismos de diálogo y concertación entre legisladores del mayor nivel posible y que encuentran su materialización en acuerdos firmados entre las autoridades parlamentarias que deciden vincularse con objetivos comunes y fortaleciendo los vínculos con los congresos entre las naciones. Y este propósito fundamental tiene por fin el intercambio de experiencias en diferentes áreas de la actividad legislativa. El Congreso mexicano organiza de manera regular reuniones interparlamentarias con distintos países.
se los comenté la ocasión pasada. Y cuando el Congreso sale fuera del país, las interparlamentarias las preside la Cámara de Senadores, y cuando se realizan en el país, las encabeza la Cámara de Diputados. Se los dije que tenemos 8 reuniones interparlamentarias año con año en América Latina, con Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala y Paraguay. Y obviamente tenemos una interlocución muy fuerte con estos países. También tenemos con Europa y también tenemos con Estados Unidos y Canadá, pero lo tenemos con China, diálogo permanente, con España y la región europea, la Comisión Mixta de la Unión Europea. Todo esto lo hacemos de manera cotidiana. El grupo de senadores tiene una gran presencia. Por ejemplo, ya les comenté cuáles son las asambleas parlamentarias internacionales. La región de Latinoamérica se ha consolidado y hay 6 asambleas parlamentarias. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que le llamamos el Parlatino, tenemos voz y voto, Conferencia Parlamentaria de las Américas, la COPA, Parlamentarios por las Américas, el Parlaméricas, el Parlacen, Parlamento Centroamericano, el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos, el POPREL, y la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco de Alianza Pacífico, el CESPAP. Y en la región europea, se los había comentado también en la clase pasada, tenemos un asiento en la Asamblea Permanente del Consejo de Europa y en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, el Eurolat. Finalmente, México forma parte del Foro Permanente Asia-Pacífico, APF, y de la Unión Interparlamentaria, la UIP. Entonces, todos estos son la política internacional y son tipo de reuniones que tiene. No sé si para auxiliar Santos puede poner los tipos de reuniones resumidas con el Parlatino, con Parlaméricas y con el Foro Permanente de Asia-Pacífico. Ya los puso, doctor. Perfecto. Entonces, estos tipos de reuniones, les comento que ha venido con frecuencia una gran interlocución con el Senado mexicano. En la Organización Mundial de los Parlamentos Nacionales, símil de Naciones Unidas, les decía yo que la más antigua organización es la Unión Interparlamentaria. Es la más importante para mí. Son 179 parlamentos miembros, también se los había comentado, y van de todo el mundo. Y esta sesiona regularmente, es decir, sesionamos en Ginebra una vez y otra fuera de Ginebra, que es la sede. Por ejemplo, este año va a ser la de Ginebra, pero antes va a ser una en Madrid, en España. Está convocada, si no mal recuerdo, del 25 al 29, la celebración de esta unión interparlamentaria. Y luego, en la ONU. Son 3 normalmente las que se reúne la UIP año con año. En Ginebra, que es la sede de la UIP, y luego hoy en España, esa tiene cambios siempre. Tendrá España ahora sede de una reunión extraordinaria, y luego con la ONU tenemos reuniones al año, 2 o 3 reuniones sobre temas distintos. El Congreso mexicano es miembro de pleno derecho de la Unión Interparlamentaria desde hace décadas, y este foro constituye una plataforma excepcional
para obtener opiniones y tendencias políticas en el mundo, así como para asumir posiciones conjuntas con diversos países y grupos de países en temas de interés compartido. También hay distintos tipos de reuniones, foros parlamentarios, foros temáticos, aparte de este compromiso internacional con todas estas organizaciones y reuniones. Existe una variedad de foros parlamentarios específicos que son creados para abordar una temática particular. Por ejemplo, la participación de la mujer, hubo una en China, o por ejemplo, un congreso internacional sobre el hambre en el Congo, o una reunión sobre migración en Sudáfrica. Son distintos, estoy hablando en términos generales, o en Budapest, una reunión sobre derechos humanos en el mundo. Son encuentros de carácter temático que procuran agrupar un amplio espectro de reuniones para analizar la evolución de ciertos temas en ciertas áreas. Esos encuentros son organizados por las asambleas parlamentarias. México también lo hace, con el fin de permitir la interacción con representantes gubernamentales y funcionarios de la organización internacional que lidera el trabajo multinacional en esta área. Hay pues organizaciones mundiales de parlamentarios contra la corrupción. Esta es una nueva modalidad que acaba de reinscribirse, aunque se fundó desde el 2002, por lo de la pandemia también no se tuvo actividad. Hay un Consejo Parlamentario Regional sobre las Migraciones, es una reunión específica sobre migración que se constituyó en el 2009 y forman parte parlamentarios de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y el Parlacén como órgano parlamentario de la región junto con la República Dominicana. Y les decía también que hay un foro de mujeres parlamentarias, solo mujeres parlamentarias, y es una red de mujeres que son legisladoras en distintas partes del mundo, y su objetivo es alentar y educar a la sociedad para explotar el gran potencial y talento de las mujeres, para aumentar el número de mujeres que se dedican a la política en todo el mundo. La primera reunión tuvo lugar en el Senado de la República en México en el 2015. Y hay una conferencia de Asia-Pacífico sobre medio ambiente y desarrollo. Y su principal objetivo es apoyar la promoción y el equilibrio entre el medio ambiente y desarrollo en la región. El foro parlamentario del G20, que ustedes saben que hace unos días se reunió el G20, pero en este caso es parlamentario, no de ejecutivos. Es un foro parlamentario del Grupo de los 20, que tiene por objeto promover y estimular entre los parlamentarios de países del G20 y del Parlamento Europeo la realización de aportes y contribuciones al análisis y el debate de los asuntos que forman parte de sus agendas. El Senado de la República fue anfitrión en marzo del 2013. Hay un seminario parlamentario de alto nivel de la OCDE que se constituyó en el 2003. Creó la OCDE un programa de seminarios parlamentarios de alto nivel cuyo objetivo es informar a los parlamentarios sobre el trabajo de la OCDE, identificar oportunidades de cooperación, así como los temas que desearía se incluyan en el programa de seminarios parlamentarios de alto nivel. Y hay un foro parlamentario permanente sobre armas pequeñas y ligeras. Este fue fundado a finales de la década de los 90, mediante una iniciativa adoptada por parlamentarios de América Central, España, Suecia, con el objetivo de fortalecer y brindar herramientas a los parlamentarios para prevenir y reducir
la violencia armada. Busca contribuir a lograr sociedades más pacíficas y desarrolladas mediante el actual parlamento que se encuentre vigente y su actuar contra la violencia armada, incluyendo el tráfico ilegal de armas por fronteras que lamentablemente se siguen introduciendo. Con el inicio de la pandemia, comenzó a realizarse, como en todas partes, como en esta clase, reuniones de diplomacia parlamentaria vía virtual, ya que era el único medio para evitar el contagio del COVID-19, aunque fue el primero en implementar esta metodología en reuniones. Por ejemplo, la GOPAC, la APE, la Alianza del Pacífico, la COPA, empezamos a trabajar vía remota mediante Internet. La digitalización, creo yo, es una herramienta que llegó para quedarse. Hoy en día se ha demostrado que se pueden establecer mecanismos de diálogo, debate y llegar a acuerdos internacionales por medio de los, valga la redundancia, de los medios de tecnología de la información, por medio de la tecnología de la información. A pesar de que las fronteras ya están abiertas y gran parte de la población mundial cuenta ya con la vacuna contra el COVID-19, se siguen realizando foros interparlamentarios y reuniones de diplomacia parlamentaria a través de los dispositivos electrónicos. El presidente de la República, por ejemplo, esta semana realizó ayer una visita. Esa es diplomacia del Ejecutivo y es la diplomacia tradicional. Normalmente la política internacional en todos los países del mundo, sean parlamentarios, presidenciales, semiparlamentarios, semipresidenciales, quien conduce la política internacional de su país es el jefe de Estado, primer ministro o el presidente de la República. En este caso, el presidente de la República de México, Andrés Manuel López Obrador, acudió a un foro trilateral con sus dos socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Y ahí celebraron pláticas bilaterales y trilaterales. Esa es la diplomacia del Ejecutivo. Llegaron a acuerdos en materia de seguridad, en materia de desarrollo, en materia incluso de freno en las fronteras para armas, y también fundamentalmente se centraron en los efectos y las soluciones contra la pandemia COVID-19 y la reactivación económica, sin distraer el tema migratorio y el tema de la violencia transnacional cometida por la delincuencia transnacional. Todo esto fueron temas que fueron abordados por los tres de manera trilateral y de manera bilateral. Desde mi punto de vista, fueron buenos acuerdos y se observa que la diplomacia mexicana ha mejorado al establecer con dignidad y destreza este tipo de relaciones internacionales, de iguales, entre países soberanos. Creo que México ha hecho bien su tarea y el presidente ha asumido una actitud digna frente a los dos países que tienen esta sociedad comercial y fronteriza con México. Entonces, vamos a concluir. La diplomacia parlamentaria, podríamos decir, es un producto de la globalización, que aunada a la separación de poderes en nuestro sistema político, es una herramienta adicional a la diplomacia tradicional que aumenta la funcionalidad de la política exterior. Los legisladores, las legisladoras, despliegan su capacidad de cabildeo y desarrolla acciones paralelas o conjuntas con las secretarías de Estado,
para que esta actividad permita a los parlamentarios pasar de la denuncia a la solución propositiva. Permite ser parte de la solución al asumir la corresponsabilidad de la instrumentación de políticas internacionales y traducirlas en leyes o reglamentos. La sociedad democrática del tercer milenio es por excelencia una sociedad basada en el debate y en la negociación política, la cooperación internacional y el desarrollo y potencialización de la dignidad humana y la justicia. Las políticas del futuro inmediato, creo yo, deberán orientarse a la elaboración de estrategias para encontrar nuevas modalidades de integración entre mayorías y minorías, entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Por ello, la diplomacia parlamentaria es también un instrumento para la democratización del mundo en el siglo XXI. En este mundo contemporáneo, no es la diplomacia la que se podría decir la solución total, pero sí el parlamentarismo ha ayudado a generar soluciones en distintas partes del mundo donde hay violencia, crisis, hambre y problemas entre naciones. Sí hay intervenciones en este nivel y por eso creo que es fundamental. Ahora bien, hasta aquí, la diplomacia parlamentaria. Vamos a ver el tema de la lógica parlamentaria. Creo que tenemos ya las tareas, me faltan revisar algunas. No sé quién faltó, pero ya empecé a revisar. Hoy estoy en Villahermosa. Estoy dando la clase desde Villahermosa, Tabasco, porque hoy tiene su informe legislativo, senador de Tabasco, el senador Ovidio, y por tanto tuvimos que trasladarnos. Y como ya saben ustedes, no me gusta perder la clase, tampoco dejar ausente el tema y la clase, por eso fue que la estoy dando desde acá. Entonces, mucha de la participación de mucha gente que quiere ser legislador lo hace provocado por el encanto de ver la posibilidad de conocer el mundo a través de los distintos mecanismos de diplomacia parlamentaria. Incluso hay senadores y senadoras que yo conozco que me han confesado que ellos se metieron a la política intentando ser senadores o diputados por conocer el mundo y conocer esta posibilidad de desarrollar la diplomacia parlamentaria. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es adicional, la lógica parlamentaria. Les recomiendo un texto pequeño que se llama así, Lógica Parlamentaria. Voy a ver si se los puedo conseguir, no sé si esté a la venta. Se llama así, Lógica Parlamentaria de Hamilton, William Hamilton. Creo que es William Gerard Hamilton. ¿Quién era William Gerard Hamilton? Hamilton fue un destacado parlamentario y político inglés, nacido en Londres en 1729, en el seno de una familia marcada por la práctica de la abogacía y la pasión por la labor política. Así es Hamilton. Aquí está el libro, ese libro, a ver si lo pueden conseguir. Hamilton estudió leyes y le tocó vivir una época social y política difícil. Tras la Revolución Gloriosa,
y la subsecuente victoria del Parlamento, vivió los primeros años en esta institución, el Parlamento. Desde muy joven ingresó a la política, a los 25 años, como miembro del Parlamento británico, y durante 42 años fue uno de los más respetados políticos de su generación, tanto por su desempeño como por su sensibilidad, sirviendo de modelo a jóvenes deseosos de sobresalir en la vida pública de su país. La vasta experiencia parlamentaria de Hamilton se fue acumulando en cuadernos que contenía ideas y esbozos de una guía práctica del parlamentario, en la que sugería fórmulas para lograr éxito tanto en sus intervenciones como en los debates cotidianos. Hamilton conocía los entresijos de la actividad, de la práctica parlamentaria, y quiso presentar un método ordenado y racional para el debate parlamentario. Hamilton, al igual que Maquiavelo, buscaba lograr los objetivos del buen gobierno a través del adecuado debate de ideas en la tribuna, utilizando los artificios de la palabra. Habría que analizar si eso lo hemos logrado ahora. Esto fue 1700, finales del siglo XVIII, y ahora vemos escenas en donde las ideas están ausentes, más bien son los signos, los cartelones, las cartulinas y a veces, lamentablemente, los insultos. Yo soy partidario más del debate de ideas, que a veces hay pasión, es normal en los congresos, que haya pasión, que haya debate álgido, que haya debate difícil, que haya debate polarizante y debate fuerte, es normal. Pero a más de 2 siglos de su publicación de este libro, sigue siendo un referente, por eso se lo recomiendo, porque tiene una vigencia inaudita a nivel mundial sobre el ámbito parlamentario. En realidad, Hamilton fue un visionario adelantado a su época. Fíjense ustedes, Lógica Parlamentaria fue editada hace 210 años, 1808, 213 años. 12 años después de su muerte, o sea, se editó después de que él murió. Y este manual de estilo parlamentario resuelve más o menos las preguntas que todo legislador o legisladora se hacen al enfrentar su responsabilidad profesional, o que todo interesado en dicha labor debe saber para atender cabalmente la labor del Parlamento, como por ejemplo, cómo presentarse ante un auditorio, cómo preparar su voz para ello. Todo esto lo contempla el manual de Hamilton, de Lógica Parlamentaria. Cómo plantear las frases adecuadas, las ideas para que sobresalgan frente a la de otros, cómo tener a la mano los debidos argumentos que consoliden una postura, a qué lectura acudir, cuál es la duración pertinente de una intervención, cómo preparar mejor el discurso, entre otros temas muy interesantes. También habla sobre la función del Parlamento, cuándo comienza, cuándo termina, el uso de la palabra, su esencia, y define como el valor del contenido en la cadencia de las expresiones, por lo que el autor destaca
algunos temas relacionados con el proceso legislativo, la deliberación, la discusión, la conclusión argumentativa, la forma, el respeto a la investidura otorgada por el pueblo. Por eso es muy pequeño, digo, no es un gran volumen. Este libro de lógica parlamentaria de Hamilton es muy pequeño. Por eso el espíritu de la ley, dice él, es importante, porque el Parlamento representa la voluntad popular. Miren, el Parlamento no son votos simples o simples votos. No es una suma de personas cuantificada por votos. No, los parlamentarios son los representantes de un pueblo. No es simplemente el voto sumado a una minoría o una mayoría, sino es la representación de la voluntad popular, y las decisiones que se toman se interpretan precisamente así, como representante de todos y de todas, y se busca que sean en beneficio de la aspiración de a quienes representan en esta nación multicultural, por ejemplo, en México. Un proyecto es de quienes lo aceptan y le dan autoridad, no solo de quienes lo han elaborado. Cada ley ha sido hecha por alguien que no es obra suya exclusiva, sino de quienes le han adaptado, es decir, del Parlamento. Es una ley del Parlamento aprobado con las reglas del Parlamento del poder o del Poder Legislativo. Esta semana pasada yo presenté una iniciativa que modifique el artículo 2 constitucional. Y yo hago una especie de reflejo de lo que es la voluntad popular, digamos, significativa. No lo sé si mayoritaria, creo que sí. No permitir el matrimonio de niñas. Un matrimonio arreglado que en el fondo simulan una compra de niñas de 12, 13, 14 años, fundamentalmente en las comunidades indígenas. Y las venden o permiten matrimonios arreglados de 12, 13 años las niñas, diciendo que son usos y costumbres de la comunidad. Pues eso no puede ser, porque la característica y el catálogo de derechos humanos está por encima del uso y las costumbres, porque en nuestro derecho convencional así lo hemos admitido en el artículo 4 constitucional desde hace ya casi 2 décadas. Entonces lo que hice es proponer una modificación al artículo 2 constitucional para establecer como rango constitucional el respeto y el cuidado al derecho de las niñas en este tipo de contratos civiles, pero que son simuladas, compras. Entonces, claro, todavía hay quienes dicen, no, es que hay que dejar que las comunidades decidan. No, no se puede permitir en pleno siglo XXI que eso esté sucediendo en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Tlaxcala. Entonces tenemos que poner un remedio. Por eso es un proyecto que representa un sector de la voluntad popular. Y las decisiones que tomemos en conjunto ya deja de ser solo la iniciativa del autor, sino que se convierte en un proyecto del Parlamento. En el legislativo hay representantes, hay proponentes, como es mi caso y como es el caso de la mayoría o de todos y todas los legisladores. Pero al final, la ley es de todos, la ley es para todas.
y es también de aplicación general. Recuerden las características de la ley: la generalidad, la abstracción, la coercitividad, la obligatoriedad. Los legisladores somos vehículos de la voluntad del pueblo. Somos quienes a través de la pluma y la palabra trasladamos las exigencias de la sociedad en iniciativas y leyes. Somos autores de ideas que nacen como legisladores y que nacen del reclamo popular o de la demanda ciudadana. Por eso les hago ciertas recomendaciones nutridas por la experiencia y nutridas por manuales distintos. Muchas de las gentes, cuando voy a seminarios universitarios o a conversaciones o coloquios o conversatorios con estudiantes o maestros o estudiantes del posgrado, me preguntan: ¿cómo ganar un debate? ¿Cómo puedes tú ganar un debate? Y yo les digo, es fundamental aprender a debatir con habilidad e integridad. Tienes que encontrar tu propio estilo y darte cuenta de la importancia de la palabra. Incluso en el mismo manual de Hamilton nos dan algunas ideas. Estoy hablando de 1800 para poder ganar un debate o darle fuerza a nuestras palabras en el podio, en el lugar de la reunión, en el presidio. Y unas de ellas dicen: mostrar con claridad lo que se trata de probar y expresar los argumentos de manera contundente. Y para esto debe emplearse las pruebas conseguidas, y esto otorga ventaja, pero también salpicarlo de colorido, a veces en puntos y en otros suavizarlos. Esto es más o menos la técnica que se utiliza en la oratoria. Frases fuertes, argumentos contundentes, pruebas comprobables, luego tonos en decibeles, subes y bajas en razón de la captación del auditorio o de la captación de la asamblea. También denunciar las opiniones erróneas alegadas en tu contra. Nunca debes quedarte callado frente a una opinión errónea que te atribuyen y que es totalmente falsa. Porque tu adversario no te podrá demostrar que eso sea cierto cuando tú sabes que es falso. Tienes que esforzarte por demostrar que es falsa una acusación inexacta y una expresión fuera de contexto o sin bases ni fundamentos. También, a veces, cuando las asambleas están exaltadas, violentas y confrontadas, hay que calmar el espíritu del auditorio. Tienes que acudir a la tranquilidad. Incluso, dice Hamilton, hasta acudir a temas familiares en el género narrativo. Y ahí la elocuencia y los pasajes históricos y la experiencia del país o de otros países en este tipo de consecuencias, darlas a conocer. Cuando no consigas convencer,
que veas tú la asamblea que no está convencida, sino que está escéptica o duda. Entonces, proponte concatenar otros hechos que puedan ser similares, pero adicionales, para ir acumulando imágenes certeras. Es decir, si no consigues convencer, tienes que buscar otro pasaje fácil de demostrar que ocurrió de manera correcta. Cuando no puedes hacer frente a tu adversario en el terreno de la lógica, fíjense bien ustedes, por eso todo esto es lógica parlamentaria. Cuando cuando te enfrentas a tu adversario en el terreno de la lógica y de momento te faltaron argumentos para rebatir, usa el ingenio, usa la frase que surja de la imaginación, la astucia, la sutileza. Záfate sin que te apartes totalmente del tema, pero busca cómo en un sendero puedes atravesarlo para prepararte mejor y hacerle frente al adversario. Esto te lo da la práctica, te lo da la práctica. No es tan fácil, pues. Y en el Parlamento, después de mucho subir, te da el uso mejor. Ahora, para poder también captar la opinión y captar la atención del auditorio, de la asamblea, debes tratar de no leer. Cuando tú lees un discurso y tu cabeza se agacha o tu cabeza se postra sobre el documento, la asamblea pierde la atención. Tú tienes que usar el ingenio, la imaginación, la astucia, la sutileza y estar mirando a la asamblea, a tus receptores, verlos a la cara y hacer pausas para saber si estás captando la atención o si está distraída la asamblea. También el razonamiento en una asamblea pública es utilizar frases cortas, no discursos largos inconexos. Frases cortas que el auditorio fácilmente pueda asimilar. No abuses de la debilidad de tu adversario. Aunque lo puedes evidenciar y hasta ridiculizar, trata de no hacerlo y con elegancia decir: sus frases están fuera de contexto, es inexacto lo que usted expresa, no coincide con la realidad lo que afirma, pero sin ofender a tu adversario ni aniquilarlo en la primera. Porque frente a la propia asamblea se ve una actitud arrogante frente a un adversario débil. También es preciso inquirir cuando se trate de posiciones absurdas, también evidenciar. O cuando insista de manera obcecada y casi necia tu adversario en un tema que es claramente débil, ahí sí puedes tú insistir en la equivocada estrategia del mismo con estas características sin caer en el exceso ni en la arrogancia. Fíjense ustedes por qué Hamilton se caracterizó. Hamilton se caracterizó por
su retórica y el uso de la tribuna, y les voy a decir por qué. En 1755, Hamilton asombró a sus contemporáneos por el arte de su retórica política. Durante su discurso inaugural de la Cámara de los Comunes, su primera ocasión, en 1755, subió a fijar una posición política en la sesión inaugural. Y ahí en esa sesión, que se preparó bastante tiempo, se acentuó su habilidad y su elocuencia para deslizar en la discusión y responder a la palabra sin que nadie imaginara que se trataba de un discurso planeado y ensayado. Pero lo enriqueció al vincularlo con partes del debate que observó cuando usaban la tribuna. Este único discurso, fue lo que a él lo reconoció hasta su muerte. Un discurso. Grandes figuras del Parlamento en ese momento lo consideraban un ser de elocuencia sin igual, pero lo consideraban también como el mejor discurso escuchado en la historia del Parlamento, en una habilidad inmejorable de aprovechamiento de los factores del medio ambiente, de la respuesta del pueblo, del espacio, del auditorio, y muchos otros factores que tomaron la fuerza de argumentos lógicos y que modeló su discurso intercalando ingeniosamente apelaciones que conectaran con la audiencia. Por eso, varios, en ese momento todos, lo calificaron como el mejor discurso de la historia del Parlamento. Y obviamente el de él. Después, pocas veces subió a la tribuna. Alguna gente le reclamaba por qué no lo hacía. Y ya no subió, prácticamente, salvo ocasiones muy aisladas. Pero ese discurso le valió a Hamilton el mote del mejor parlamentario de la época. Fue un discurso bien pronunciado, con elocuencia y con pasajes. Miren, Churchill, también parlamentario inglés y primer ministro en la Segunda Guerra Mundial, a quien se le atribuye habilidad y talento, pero además de excelente tribuno y orador, mucha gente creía que improvisaba los discursos. Era muy buen orador. En sus memorias y confirmadas por biografías de sus cercanos, Churchill no improvisaba, se aprendía los discursos. Tenía una memoria impresionante. Se aprendía los discursos y los recitaba prácticamente, de memoria. Entonces, si tú vas a dar discursos, trata de que capten la atención, de no leer, no improvisar, pero no leer, aprenderlo. Y en el discurso, cifrar el argumento central sin que éste sea largo, tedioso, aburrido
con una lectura con poca acentuación o con poca claridad en su pronunciación. Trata de arreglar tu método. No seas lisonjero, más bien conmovedor de la situación que se está tratando y de establecer con realismo cómo podría solucionarse. También en un balance positivo advierte en tu discurso, en tu participación, las pruebas en pro y en contra, y también las presunciones y consecuencias en pro y en contra, lo que pasará de aprobarse una norma que puede resultar peligrosa para la convivencia social o para el desarrollo de tu comunidad. También haz lo posible por triunfar en tu argumento. Y al mismo tiempo de presentar tus argumentos, ir refutando las ideas de los adversarios, para que quede muy clara la división esencial de la tarea de unos y otros. Y el auditorio pueda hacer el balance, el auditorio y la sociedad, ahora con los medios de comunicación que se transmiten, o las redes, que es más fácil que en 1755, por supuesto, rápidamente valoren que tienes la razón en un auditorio amplio. Ten en cuenta al orador que habla. Ten en cuenta su temperamento, los oyentes a quien se dirige, tanto el discurso de él como el de los anteriores, o los simpatizantes de esa misma idea o de esa misma ley, y las circunstancias de tiempo y de lugar. Por eso hay formas de preparar buenos discursos. Ustedes que podrían ser asesores después de este curso en el posgrado de maestría en Derecho Parlamentario, en Poder Legislativo, seguramente van a extraer su experiencia y su conocimiento adquirido en la clase para preparar discursos que puedan generar nota, pero no solo nota, sino que sean discursos efectivos y atrayentes. Entre otras cosas, debes atender qué dirían acerca del mismo asunto los oradores que admiras. ¿Cómo plantearías el problema sin excederte en una posición objetiva, clara, contundente? Cuando un asunto es difícil, trata de separarlo en partes, descomponlo en partes y plantea con claridad cada cuestión distinta. Además de considerar el tiempo, el lugar, la manera, el fin, el motivo, los efectos que pueden o deben resultar de las personas, las cosas y los diferentes aspectos en situaciones diversas. No te limites a considerar estas cosas como una ojeada, un repaso rápido, sino que debes de sopesarlas sobre su importancia, sobre sus propiedades, sobre sus relaciones. Y clarificar tus argumentos es clave. Clarificar y clasificar tus argumentos para persuadir y enseguida convencer. El brío
que pongas en la argumentación nace la elocuencia. Del brío surge la elocuencia. Y en tu conclusión de tu participación, siempre debe de ser la parte más fuerte, no el inicio, la conclusión, siempre detrás de esta debe de ser la más fuerte del discurso, la conclusión. El discurso puede llegar incluso al grado de perfección que te propongas como orador, pero nunca es lo suficientemente perfecto para corresponder a todas las intenciones. Eso no vas a agradar a todos. En sociedades plurales como la nuestra, aunque sea un estupendo discurso, una estupenda pieza oratoria, no vas a lograr tener todas las intenciones, porque las unanimidades no existen. O existen, pero son muy raras. Y debes de entender al público a quien vas a dirigirte. Considera lo que oirá con más atención, lo que desea con más vivo ardor. Inquiere también lo que te permitirá traerle a la memoria los recuerdos más dulces del pasado. Y haz alusiones a cosas cotidianas, conocidas, gratas, y introduce en cada uno de tus discursos una descripción sobre el asunto, sobre el cuadro más o menos colorido, pasajes comunes, agradables y conclusiones fuertes. El legislador emite su fallo sobre cosas venideras, al prever en leyes hechos, hipótesis susceptibles de realización. En cambio, el juez actúa sobre cosas pasadas. El juez resuelve sobre cosas que se sucedieron. Pero discurso completo debe tratar las cosas pretéritas y también las cosas futuras. Por eso el arte de legislar, cuando los juristas se enfrentan a una norma para desentrañar su sentido, confían en que los autores la han intervenido responsablemente como consecuencia de un plan y diseño inteligente, lo que debe garantizar la inteligibilidad de la ley. Por ello, es necesario, es esencial la forma en que se construye una norma y la forma en que se legisla, en el sentido de la más amplia responsabilidad, porque el legislar es un privilegio. El arte de legislar es un asunto de la mayor importancia para la sociedad en la que vives. Es nada menos que darte las reglas para convivir y para respetarnos recíprocamente. Una ley solo es perfecta, que yo no creo que haya leyes perfectas, pero si se ha establecido de modo que gobierne a los accidentes en vez de estar a merced de ellos. Una ley que debe toda su utilidad a una conjetura no merece que se le haga mucho caso. La tradición, el acuerdo general y la antigüedad son poderosos motivos para crear. La tradición, que finalmente es el acuerdo, el derecho consuetudinario, y la antigüedad, un acta del Parlamento para autorizar una cosa, prueba que sin esa acta la cosa no sería lícita. Acerca de cada ley se debe leer una historia en su tiempo.
No te contentes nunca con una idea ni con una expresión. No te contentes, no te conformes con la expresión que se te ocurra. Trata siempre de tener una base filosófica e histórica. Antes de conocer, decía Hamilton, antes de aplicar el remedio, se necesita siempre conocer la causa del mal. Y hay que distinguir los males pasados, presentes y futuros. A menudo descubres el verdadero sentido de una ley cuando ya te dedicas de lleno a la labor legislativa, lo haces con habilidad y lo examinas con rapidez y te das cuenta de las interpretaciones, de lo que pretendes con esa ley y cuál es el ánimo del legislador. Por eso la construcción de consensos, la labor legislativa en el beneficio de la sociedad, requiere de la construcción de consensos, especialmente en tiempos como los actuales, tiempos difíciles de polarización, de fricciones. Indudablemente legislar a favor de la sociedad requiere dar vuelta a la página y buscar temas en común, temas que unen y que permitan dar paso al Estado-Nación que se quiere. La búsqueda de consensos es el pan de todos los días en los parlamentos. Y gracias a los enunciados planteados por Hamilton y por muchos otros en la lógica parlamentaria. Hamilton, a mí me gustaría que lo leyera, pero hay muchos libros sobre lógica parlamentaria que les puedo recomendar. Lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando, es de la lógica parlamentaria, fundamental para entender la esencia en la creación y construcción de leyes. Por eso, para consolidar los parlamentos, los poderes legislativos en la era moderna, no podemos apartarnos del consenso. No podemos apartarnos del acuerdo, no podemos apartarnos de búsqueda de caminos comunes en beneficio del país, en beneficio de la sociedad, con identificación, similitudes y coincidencias. Bueno, yo aquí los dejo porque va a intervenir el doctor Garita, pero la lógica parlamentaria implica no solo el arte de legislar, la retórica y el uso de la tribuna, cómo ganar un debate, el espíritu de las leyes, sino también la construcción de consensos y las habilidades para ser legislador. Todo esto encierra la lógica parlamentaria. Doctor Garita, le dejo a mis alumnos, son suyos todos y todas. Muchas gracias, señor senador. Ya estoy listo. Adelante. Entonces nos vemos en la semana para concluir el tema de tenemos Parlamento Abierto y Cabildeo. A ver si concluimos la semana que viene. Muchas gracias y buenos días. Gracias, buenos días, doctor. Gracias, profesor. Buen día. Muchas gracias, buen día. Nuevamente agradezco la oportunidad que me da el doctor Monreal de estar con ustedes. El día de hoy vamos a continuar con lo que hemos venido hablando las dos anteriores invitaciones. La primera parte, cuando nos conocimos en este curso, hablamos un poco de lo que son las iniciativas. Posteriormente hablamos un poco de los puntos de acuerdo o de los acuerdos de la Cámara. En esta sesión vamos a hablar de lo que es el dictamen legislativo. Como consecuencia de las iniciativas y de los puntos de acuerdo, tenemos que hablar de la etapa final, que es el dictamen legislativo. Antes de entrar en materia de lo que es el dictamen legislativo, les quiero recordar un poco lo que platicábamos en sesiones anteriores sobre lo que es el procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo
les decía en alguna sesión que está normado por el artículo 72 constitucional y nos plantea hasta 26 diferentes hipótesis. Sin embargo, con que tuvieran presentes 4 hipótesis, con eso podrían hablar de procedimiento legislativo. La primera etapa del procedimiento legislativo es la correspondiente a la iniciativa o la iniciación. Es la etapa ineludible del procedimiento legislativo, aunque más adelante veremos que esta puede ser suplida por alguna modificación que se haga en el Pleno. Pero una etapa ineludible en el procedimiento legislativo es la correspondiente a la iniciación. Y la iniciación se materializa en lo que son iniciativas. De ahí que la primera charla que tuvimos con ustedes fue darles algunos criterios técnicos para elaborar iniciativas. La segunda etapa ineludible en el procedimiento legislativo es la de la discusión. La discusión que puede ser tanto en comisiones como en el Pleno, como en ambas cámaras, pero es una etapa ineludible en el procedimiento legislativo. También mencionaba en alguna ocasión que el artículo 72 refiere 8 veces la palabra discusión. En consecuencia, es la segunda etapa que debe ser ineludible en el procedimiento legislativo. Incluso lo que hacen los reglamentos es dar reglas para llevar una discusión ordenada en un órgano colegiado, pero por ningún motivo tratan de limitar la discusión. Es decir, la segunda etapa